Por eso quiero invitarle para que en este momento hable con el Señor y le diga: Dios, necesito que la palabra de hoy impulse mi vida hacia ese nivel de responsabilidad al cual ya hace mucho tiempo tú me delegaste. Si he venido, Señor, posponiendo mis responsabilidades como líder, si he venido posponiendo, Señor, esa mentalidad de liderazgo que debo activar en mí, solo porque no quiero, porque me da miedo, porque me siento inseguro, porque de pronto no creo, simplemente porque no creo en mi potencial. Señor, que la palabra de hoy sea retando mi espíritu, la palabra de hoy sea ministrando mi corazón para salir de este lugar desafiado a tomar decisiones y sobre todo a retomar mi responsabilidad de liderazgo. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Y no puedo dejar pasar la oportunidad para felicitarte, mi amado hermano, por estar aquí reunido con cada uno de nosotros. Eres un valiente. Veníamos con mi esposa en el automóvil y decía: esta lluviecita es la lluvia de los valientes, ¿sí? Porque es la lluviecita que cuando uno está allá en la camita dice: ay no, aquí es delicioso estar aquí durmiendo. Pero la verdad es que estás aquí porque Dios te dio el valor y venciste, y te felicito, y de verdad que es una gran bendición de Dios poder contar contigo en esta mañana. Y sé que Dios te va a bendecir con la palabra. Él te trajo porque necesitaba decirte algo muy importante para tu vida. Así que abre tu corazón y te vas a ir con un alimento muy, muy enriquecedor. Y a todos nuestros amigos también que nos están viendo en este momento, a nuestros hermanos, les bendecimos también en esta oportunidad y deseamos que esta palabra Dios la plante en su espíritu para que germine una semilla o un fruto poderoso de bendición, de reto también, para que avances en este camino que se conoce como liderar. Así que vamos a prepararnos y sé que Dios va a hablar de una manera muy especial. Vamos a comenzar haciendo lectura de una dinámica triste, lamentable, que se encuentra en el libro de los Jueces, de un ciclo vicioso, llamémoslo así, un ciclo que algunos dicen que duró 200 años, otros dicen que duró 400 años, no se han puesto de acuerdo los teólogos, pero la verdad es que fue un buen tiempo, y fue la época de los jueces, donde encontramos como esa ruleta rusa al mismo tiempo que no dejó avanzar al pueblo de Israel hasta que Dios levantó un verdadero líder. El libro de los Jueces nos muestra que realmente es supremamente importante que se levanten líderes conforme al corazón de Dios y que asuman esa responsabilidad. Jueces capítulo 2 versículos 18 y 19 dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez vivía, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, o sea, caían en un estado todavía peor, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Ahora, lo que también genera inquietud es que si tú sigues leyendo los libros siguientes al libro de Jueces, te vas a encontrar con las crónicas de los reyes de Israel, de los reyes de Judá, las historias que se suscitaron en la medida que se levantaban los reyes. Y entonces nos damos cuenta que en la historia de Israel y en la historia de Judá se ratifica una verdad que básicamente es una verdad universal. La misma historia se ha encargado de corroborarla, y es que las masas son o serán pronto lo que son sus líderes. Amén. Las masas son o serán pronto lo que son sus líderes. Mire las historias bíblicas, especialmente, vuelvo a repetir, la de las historias de los reyes, y allí usted se va a notar va a notar de una manera muy marcada la pauta moral dada por el líder de turno, ¿sí? Por el líder que se estaba levantando en ese momento. Hay momentos donde uno encuentra en el registro bíblico que hubo rebeliones del pueblo,
el pueblo se rebela contra su rey, pero lo interesante es que inmediatamente uno encuentra la razón por la cual el pueblo se rebeló contra su rey, porque apareció otro nuevo líder. Pero el pueblo necesita todo el tiempo estar siendo liderado. La pregunta es, ¿qué clase de líder lo está liderando? Entonces el pueblo sigue a su líder. Por ejemplo, uno mira a David, el pueblo lo siguió ¿para qué? Para aprender la adoración. ¿Recuerda esas fiestas tremendas que hacía el rey David y convocaba a toda la nación? Y todos se gozaban y todos se alegraban. ¿Por qué? Porque veían ese espíritu de alabanza y de adoración en su rey, en su líder. Encontramos también a Salomón. El macroproyecto de Salomón era construir el templo. Y fue un trabajo espléndido, un trabajo extraordinario al cual se sumó toda la nación. Pero también vemos un caso, y es el caso de Jeroboam. Jeroboam, cuando se dio la ruptura del reino, 10 tribus terminaron prácticamente siguiendo a este líder para adorar a un becerro y dejar su adoración real al Dios verdadero. Encontramos también el caso de Ezequías. Dios levanta posteriormente a un rey llamado Ezequías, y este va a convocar al pueblo para que se restaure la adoración en el templo. Y así sucesivamente. Usted puede notar que cada líder que se levanta tiene un propósito, tiene una misión específica. Entonces la verdad nos dice que para bien o para mal, y hablando específicamente del tema religioso, pues las personas siguen a sus líderes, ¿verdad? Por eso es que el tema de la fe es un tema supremamente delicado, porque es un tema que alienta que las masas sigan a un líder. Entonces hay una responsabilidad. Mire, un buen líder tiene la potencialidad de llevar a una congregación a un excelente desarrollo moral. O un mal líder tiene también la capacidad, un líder que sea corrupto, que sea depravado, que tenga intereses personales, puede llevar a la congregación también al desastre. Y hemos visto casos muy lamentables a lo largo de la historia del cristianismo. Gente que se levanta supuestamente enseñándole a la gente la Biblia, pero lo que están enseñando es mandamientos de hombres, y que lo que hacen cada vez que se ponen frente a un púlpito enseñando la Biblia es sumergiendo más y más cada día a la gente en ignorancia, en el engaño y en la mentira. Por eso es que sabemos por la misma palabra de Dios que quienes van a recibir mayor castigo en el reino, pues no en el reino de Dios, sino en el infierno, es precisamente aquellos a los que se les ha delegado enseñar la verdad. Los líderes que tienen la responsabilidad de guiar al pueblo. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo le dijo de frente a los fariseos: los veo ya ardiendo en el fuego del infierno. ¿Sí se acuerdan? En esa acotación tan fuerte que le hizo Jesús a los fariseos. Y les dijo: hipócritas, ustedes son los poseedores de la verdad, pero no hacen ninguna de las dos, ni poseen la verdad, pero tampoco dejan que la persona o las personas entren por el camino de la verdad. Y eso entonces lleva a un juicio terrible. La mala situación que muchas iglesias están viviendo hoy en día precisamente se atribuye a sus líderes. El liderazgo es una responsabilidad enorme que Dios delega sobre las personas. Pero no olvidemos también, como les decía al comienzo, que esto no es exclusivo de pastores, de evangelistas, de misioneros, de hombres que Dios levanta de pronto para guiar un gran grupo de personas. Cada uno de nosotros hemos recibido un llamado a liderar. Si tú eres esposo, tienes un llamado a liderar en tu casa. Igualmente la esposa tiene un llamado a liderar el hogar junto con su esposo, a ser colíder con su esposo, para poder llevar a cabo el propósito de Dios con ese hogar que Dios le ha delegado. Si estás en tu trabajo, así no seas jefe, pero en el área donde te han colocado, tienes que movilizarte y actuar como líder de esa área. Tienes una responsabilidad. Y si no actúas como líder, entonces vas a dar resultados equivocados. Aún un estudiante tiene la responsabilidad de liderar
en ese aspecto en el que está viviendo, ese aspecto de su vida. Tiene que liderar ese momento, tiene que saber relacionarse con buenas compañías para poder lograr su propósito. Una de las cosas, por ejemplo, que le hemos dicho a nuestros hijos en estos tiempos, y de hecho hace 2 días acabé de decírselo también a Samuel y a Hannah, los llevo a cada uno a su cuarto y les digo, mira, ¿qué es esto? Y ellos dicen, es mi cuarto. Yo les digo, no, este no es su cuarto, esta es su casa, es su apartamento, ¿sí? Un día Dios les va a dar a ustedes una gran casa, una gran morada. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Sean fieles en lo poco, en lo pequeño, y podrán llegar a ser fieles en lo mucho. Empiecen a liderar ese espacio, empiecen a generar sabiduría para administrar cada una de las cosas. Y le decía a Samuel, ¿cómo lideras tu espacio? ¿Cómo lideras tu casa? Colocando cada cosa en su sitio, manteniendo el orden, siendo organizado. De tal manera que cuando quieras tomar algo que de pronto con lo que quieras jugar, sabe dónde está y allá lo encuentras. Y cuando terminas, vuelve y lo colocas allá y allá. Y eso va a generar un orden. Y eso también afecta positivamente tu mente. Y le decía en estos días, eso es liderar. Recuerdo cuando me encontraba en Gaitán que una vez le dije a un grupo de niños, estaba dando una charla para niños y les dije, a partir de este momento ustedes se van a aprender una frase y le van a decir a su mamá que se la imprima en computador. Mi primer ministerio comienza en mi cuarto. Y traten de pegarlo en el techo para que cuando se despierten y abran los ojitos, lo primero que ven es eso. Mi primer ministerio comienza en mi cuarto. Ese es el primer escenario donde tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos principios de liderazgo. Porque al fin y al cabo, mis hermanos, la vida consiste en eso, en liderar. Amén, en liderar. Por eso hay una serie de distractores que tienen la potencialidad de desubicar a cualquier líder. Y que si no le presta atención a eso, que si no toma correctivos a tiempo, estos distractores pueden terminar llevándolo a una situación realmente lamentable. Por eso quiero que por favor le preste atención a estos principios que te voy a entregar. Son distractores, no principios, distractores. Para que por favor los detectes. Si estás cayendo en ese distractor, toma en estos momentos acción y corrígete para que empiece a mejorar tu liderazgo. Encontramos en primer lugar el distractor del temor. Eso es un distractor muy, pero muy fuerte que se está dando en estos tiempos. De hecho, esa es una de las áreas en las que estamos trabajando con mi hijo Samuel David. Es muy temeroso de muchas cosas. Y ese temor, de una u otra manera, hay que desarraigarlo. Hay que desterrarlo del corazón. Ahora, te voy a dar una clave. Cuando tú tienes temor de algo o de alguien, es porque precisamente quieres gustar de ese algo o de ese alguien, ¿sí? Es porque quieres ser admirado por los demás. Entonces las personas que todo el tiempo están buscando la manera de que todo el mundo los quiera, todo el mundo los admire, todo el mundo los alabe, que todo el mundo diga cosas positivas de ellos, son las personas más temerosas. ¿Entiende la relación? Ahí es donde hay que trabajar entonces. Si yo percibo que esta persona me genera temor, es porque estoy buscando la manera de agradarlo a él. Y uno no tiene que vivir en esta tierra agradando a las personas. Uno tiene que vivir en esta tierra es agradando a Dios. Ahora sí entiende por qué el Señor dice que lo temamos es a Él y que no temamos al hombre. Porque al único que tenemos que agradar, al único que tenemos que definitivamente enfocar toda nuestra fuerza y nuestro potencial para hacerlo feliz, para que Él se sienta feliz con nosotros, es a Dios. Y ese temor nos edifica. El temor al hombre nos pone lazo. Y quien actúa de esta manera, entonces está cayendo en un terrible distractor. Porque entonces la potencialidad, la energía que debería utilizar para tomar sabias decisiones en su liderazgo,
está carcomida precisamente por estar enfocado en agradar a los demás. Ahora, a esto se suman otros elementos para poder desterrar el temor, y es tener claridad de lo que uno quiere hacer en la vida. Cuando uno no tiene claridad de propósito, pues entonces cualquier bus que pasa por la avenida de uno lo toma y lo adelanta y lo lleva a un sitio, y después uno cae en cuenta, ay no, pero yo no venía para acá. Bájese entonces rápidamente y se da cuenta que, bueno, pero al fin, ¿para dónde voy? Es importantísimo saber para dónde vamos en la vida, para que entonces podamos desterrar el temor. Proverbios 29:25 dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Y hermanos, más en el ámbito ministerial, hablo de mi experiencia como ministro del Señor. Uno tiene que lidiar muy fuertemente contra este distractor. La tentación todos los días está ahí, la tentación de uno querer agradar a la gente, de que todo el mundo esté bien, de que todo el mundo hable bien de uno, de que nadie esté bravo con uno. Pero esa parte uno tiene que obligatoriamente madurarla, porque no se trata de que voy a hacer lo que voy a hacer para que todo el mundo se sienta feliz y contento. Hay momentos donde toca decir lo que toca decir. Amén. Porque la idea es desarrollar un liderazgo de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios, y no de acuerdo a lo que la gente quiere. Hay un segundo distractor y tiene que ver con la presión económica. Ese es otro distractor muy fuerte en estos tiempos, la presión económica. Cuando su salario es limitado y se combina de pronto con una familia un poco amplia, ¿sí? Pues ahí está obviamente el desafío, porque se crea la situación idónea para que se manifiesten problemas y se manifiesten también tentaciones para el líder. Y esta es una de las cosas, mis hermanos, que debemos tener mucha sabiduría. Ahora, voy a tratar de darte un tip muy importante. ¿Para qué? Para que le des manejo sabio a este distractor. Yo sé que todos, en algún momento o en muchos momentos, lidiamos con presiones económicas. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Si no le sabemos dar sabio manejo a la presión económica, estaremos pervirtiendo los principios correctos, los principios bíblicos de liderar. Por ejemplo, si usted como papá, usted como padre de familia, sabe que está siendo cada vez presionado por la situación económica y te dejas distraer por esa presión, vas a terminar enredándote en negocios mal habidos, por el afán de salir de las deudas, por el afán de pronto de mirar a ver cómo consigue dinero fácil. Y hoy en día es supremamente fácil caer en esa tentación. Entonces, yo quiero retarte en estos momentos, y te voy a hablar como líder, porque yo los veo a cada uno de ustedes como líderes. Quiero retarlos para que tomen este principio. La manera para echar fuera este distractor es: organiza tus finanzas. Organiza tus finanzas. Y comienza con el tema de un presupuesto. Porque es que ahí es donde está el problema, mis hermanos, que no queremos manejar un presupuesto. A mí me da escalofrío cuando le pregunto a alguien, porque se está quejando, de pronto está diciendo, no, es que la situación está muy difícil. Muéstrame el presupuesto. ¿Cómo está con el tema del presupuesto? No, pastor, yo presupuesto no tengo. Es que ni para qué me pongo a hacer presupuesto, porque de una vez empiezo a llorar. Porque todos los meses estoy colgado, todos los meses estoy alcanzado. Entonces, ¿para qué me pongo a hacer el presupuesto? Porque me tocaría empezar a enterarme en la realidad de cuántas deudas tengo. Y esa perspectiva es la que le puede mantener en décadas enteras bajo una estrechez financiera. Así que tengamos cuidado, porque estamos caminando en un mundo donde la moralidad franca no es muy llamativa, donde cuando usted se dispone a hacer las cosas correctamente, donde usted se dispone a ser íntegro, eso no es muy llamativo, eso no da mucha plata. Pero ¿sabe qué dice la Biblia con respecto al íntegro? Él no resbalará jamás. Amén. En cambio, los que les gusta hacer plata fácil y les gusta de pronto buscar el camino ilegal por la misma presión económica, pueden subir como palmeras
pero bajarán como cocos, ¿sí? Y el descalabro será terrible, hasta mortal. Entonces, empiece a organizar su vida financiera, por favor. Y lo primero que usted tiene que decidir para avanzar hacia una prosperidad financiera en su vida es salir de deudas. Es lo primero, salir de deudas. Y yo le voy a dar un testimonio, mis hermanos. Yo decidí, desde que empecé a estudiar el material de Dave Ramsey, es muy fuerte en esa parte, el tipo le da duro al tema de las deudas. Hay un contraproponente de esa perspectiva que es Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki dice, no, las deudas se pueden tener, usted puede endeudarse, ¿sí? Y ataca a Dave y le dice que es que él sataniza las deudas. Pero la verdad es que cuando uno va al registro bíblico, Dave Ramsey está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Las deudas realmente son un distractor poderoso para nuestro liderazgo. Y lo más triste es que nos estamos acostumbrando por el sistema a ocupar la mayor parte de nuestra existencia humana viviendo para pagar deudas, cuando la vida debería ser utilizada para muchas otras cosas más importantes que solamente vivir para darle plata a otro, que de pronto en algún momento nos prestó, pero que lo prestó con un alto interés, ¿sí? Y cuando hablo de interés, no solamente en sacarle plata, sino con el interés de mantenerlo usted subyugado. Entonces, por favor, organice sus finanzas y busque la manera de salir de esa situación. Hace un año, mis hermanos, tomamos esa decisión con mi esposa y es impresionante cómo el Señor honra esa decisión. Y el Señor, de una u otra manera, empieza a abrir las puertas. Han llegado dineros, hermanos, a nuestras manos, literalmente a nosotros como ministros, dineros de personas que nosotros no imaginábamos, de personas fuera de la iglesia también. Pastor, esto es para ustedes. Y tomamos la decisión con mi esposa de que esos dineros irían precisamente para ese propósito. Y no sé, algo como que se rompió en el mundo espiritual, porque es que el tema de la deuda es algo espiritual, mis hermanos. El problema es que el sistema satánico, que es un sistema faraónico, es un sistema piramidal, quiere mantenerte subyugado. Analice bien el sistema de la banca financiera y se va a dar cuenta que ellos, absolutamente todo el sistema está supremamente elaborado es para que usted sea esclavo, para que usted viva enriqueciendo a los poquitos que están encima. Y te entregan caramelitos, porque ellos saben y conocen muy bien la psicología que maneja el dinero en el corazón humano. La psicología de manipularte con caramelitos, ¿sí? Mire, usted necesita tener esto, no importa, llévelo, después lo paga. Y como estamos sobrealimentando esas faltas de carencia de carácter, entonces estamos cayendo en esos enredos. El buey que trilla, dice la palabra, no se le debe poner bozal. Amén. Es un principio que está en la ley del Pentateuco y que Pablo lo utilizó en el Nuevo Testamento en 1 Corintios. No pongáis bozal al buey que trilla. Y es un principio poderosísimo porque es de Dios. Lo que está diciendo es, si usted está haciendo las cosas bien, si usted está esforzándose y trabajando y siendo diligente en lo que sabe que tiene que hacer, el Señor no va a permitir que se le coloque bozal. Amén. El Señor no lo va a limitar, el Señor le va a bendecir. Hoy se quiere enseñar a estas generaciones que usted puede enriquecerse de la noche a la mañana, y de hecho es una realidad. Yo le comentaba hace unos días a alguien, ¿qué va a pasar dentro de unos 20, 30, 40 años? Cuando la mayoría de las riquezas que hoy se están captando por jóvenes de 16, de 17, de 20 años, no han vivido los procesos naturales de madurez en el carácter para poder saber administrar riqueza. ¿En manos de quiénes van a quedar las grandes riquezas de la tierra? En hombres que de pronto, o en mujeres que de pronto no se han dispuesto a desarrollar principios del carácter. Entonces hay que tener cuidado con todo esto, mis hermanos, y hay que pensar en que definitivamente nosotros debemos
Ser ejemplo para nuestros hijos. Usted tiene ahí a sus hijos. ¿Cómo usted está manifestando o administrando sus finanzas? Sus hijos lo están viendo. Sí, sus hijos lo están viendo. Ya hay preguntas inquietantes que salen, por ejemplo, de Samuel con respecto al tema del dinero, porque hemos estado hablando sobre eso. Y son preguntas profundas que ya lo ponen a uno a pensar. Tuvimos la oportunidad, él recibió en el cumpleaños, recibió una platica, y yo noté que él cayó en un desespero. Papi, yo quiero comprar, y no sabía qué comprar. Y lo calmé y le dije, mire, lo primero que usted tiene que saber es qué necesita, no lo que usted quiere, qué necesita, ¿sí? Y cálmese, nadie le va a quitar ese dinero. Ahora, en segundo lugar, una vez ya tenga decidido qué va a comprar, recuerde que esto se lo dio el Señor. Saque primeramente lo que es de Dios. Al principio así como que... Y a Dios no se le da así. A Dios se le da con alegría. Y hasta que no entiendas eso, hijo, no vas a comprar nada. Cuando ya tengas la libertad de poder darle a Dios con gozo y con alegría, entonces traes el diezmo al alfolí y queda libre para que ahora sí decida comprar. Ahora, hoy trajo el diezmo y ya en esta semana prácticamente se puede decidir lo que va a, de hecho ya lo tiene decidido, en qué va a invertir el dinero. Para eso estamos nosotros, mis hermanos, para liderar esa parte, para que ellos vayan aprendiendo desde pequeñitos, aprendan a desarrollar principios financieros. ¿Sabe qué dice la Biblia en Proverbios 13:23? Que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio, por falta de orden. Toda la gente que dice que es pobre tiene algo en el barbecho. ¿Pero por qué se mantiene pobre? Porque no hay orden, no hay organización. Entonces, ¿qué está utilizando Satanás para distraernos en nuestro liderazgo financiero? La presión económica, ¿sí? Y esa presión nos lleva a ser más desordenados cuando debería ser al contrario. Tengo un desafío económico, voy a organizarme, voy a ajustarme, voy a negarme un tiempo porque hay una prioridad. Yo conozco gente que está hasta por aquí y siguen saliendo casi todos los días a comer en restaurante y siguen para cada desplazamiento pagando Uber, cuando esas son cosas que hay que frenarlas temporalmente. Son cosas temporales. Yo no estoy diciendo que usted está condenado a nunca poder, no, dele prioridad a la situación. Y bueno, avanzo, hermanos, porque este tema es uno de los que más me apasiona y me demoro. El tercer distractor tiene que ver con la codicia. La codicia. Y este tema se da, o este distractor se da cuando el líder ha perdido la noción de que Cristo debe ser el todo en todo. Cuando el líder se olvida de que definitivamente Cristo debe ser el todo en su vida, entonces va a empezar a sentirse con la justificación de que él necesita tener un lugar en esta tierra. Y cae en el error de Satanás, de querer colocar al lado del trono de Dios su trono. Según la propuesta del Evangelio, es que yo no debo vivir. El que debe vivir es ¿quién? Cristo, ¿verdad? Y cuando estoy empezando a buscar un lugar para mí mismo, al lado de Dios, y no estar en Cristo, que significa morir para poder estar en Él, entonces voy a empezar a caer en la codicia. Y la codicia la encontramos en el 10º mandamiento: no codiciarás, porque la codicia tiene que ver con la incapacidad de ser feliz con lo que Dios nos entrega diariamente. Sabe que hay gente que lidera multitudes, pero lo triste de ese liderazgo es que en lugar de conducirlos a donde deben estar, lo que hacen es llevar la gente a donde ellos quieren, ¿sí? A donde ellos quieren. Y eso es un gran problema. Un líder es para mostrar el camino correcto. En estos días salió un video por Facebook donde una mujer tuvo el privilegio de grabar a un pastor, literalmente, un pastor de ovejas. Y venían detrás de él
una manada de ovejas o un rebaño de ovejas muy enorme. Y cuando pasa por el frente el pastor de la chica que está grabando, le dice: disculpa, ¿cuántas ovejas vienen ahí? Dijo: 1000 ovejas. Y era impresionante ver cómo todas iban siguiendo al pastor. Por ahí algunas se quedaban un momentico ahí al lado del camino y volvían y entraban en el ritmo en el que todas estaban avanzando. Eso es liderazgo, mis hermanos, y debemos entender que, como es una responsabilidad, el líder tiene que estar muy atento en qué es lo que está haciendo. La codicia en el corazón de un líder es supremamente peligrosa, porque si yo como líder estoy codiciando algo para mí y no es de Dios, pues entonces yo mismo voy a convertirme en una persona que se rebela contra Dios, y voy a llevar a todas estas personas al precipicio. Aplique esto también con su hogar, aplique esto allá en su trabajo. Muy importante tener en cuenta esto. Mateo capítulo 6, 19 y 20 dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Entonces, hermanos, ojo con este tema del distractor de la codicia. Y vamos al último: el distractor de un intelecto sin experiencia espiritual. Sabe que hoy la palabra de hoy en día es los coach, ¿cierto? Y hay muchísimo coach enfocado en temáticas cristianas, temáticas de la Biblia. Y cada vez que escucho a alguien que habla muy bonito y todo, siempre me surge la pregunta: ¿qué tanto de lo que está diciendo tan bonito lo ha experimentado, lo está viviendo? ¿Sí? Porque esa es la diferencia entre un conferencista y un predicador. Hoy se le ha restado valor a esa funcionalidad en el reino de Dios. Hoy suena más bonito catalogarme como conferencista, ¿sí? Como coach, como motivador. A mí no me llamen predicador. ¿Sabe que ser predicador es uno de los más altos honores que podemos tener en el reino de Dios? Ahora, la buena noticia que te tengo es que todos los que somos cristianos somos llamados a ser. Porque es que la predicación no se circunscribe solamente a pararme en un púlpito y hablarle a un auditorio. La predicación tiene que ver con exponer mi vida, hablar con mi vida, hablar con mi testimonio, hablar con mi experiencia. Por eso es que hoy en día pocas palabras impactan nuestra vida. Estamos saturados de una información impresionante y buena información sobre cosas de Dios, pero impactan muy poco nuestro espíritu. Yo tengo en mi corazón atesoradas prédicas de hombres de Dios que marcaron en mi vida un hito, un antes y un después. Una enseñanza en la que me senté una hora y media, pero era bebiendo todo el tiempo algo que ese predicador estaba dando, y luego corroboraba por qué impactó tanto mi vida, porque fue lo que vivió, fue lo que experimentó. Por eso es que un intelecto sin experiencia espiritual es vacío. Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios capítulo 8 versículos 1 al 3. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, está hablando de un tema específico. Es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema, o sea, el tema era muy conocido. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. No nos enfoquemos solamente en ser captadores de información, captadores de buena información. Tenemos que empezar a darle valor también a la práctica. Miren, mis hermanos, usted viene todos los domingos a recibir palabra. No se acostumbre solamente a recibir una enseñanza y seguir haciendo lo que está haciendo. Porque lo único que
estará aumentando en usted con esa actitud, es juicio. Porque cada vez que usted viene aquí, recibe una enseñanza, recibe una palabra de verdad, basada en la Escritura, y usted decide, sí, tan bonito, pero sigue haciendo exactamente lo mismo, sabiendo que Dios le dijo, mira, te di esta palabra es para que cambies esto, y sigues en lo mismo, estás añadiendo más juicio. Porque conocer la verdad y no aplicarla, no experimentarla, eso es lo que produce juicio en el corazón. Cuando cultivamos solo el intelecto, entonces lo único que podemos hacer es deslumbrar las mentes del auditorio, pero van a quedar vacías. ¿A usted le ha pasado? Sí, muy interesante la charla, muy bonita y todo, pero hasta ahí, chévere. Y pasan 8 días y terminó. Como líder, nosotros tenemos la responsabilidad de añadir al conocimiento, que es importante, buscar una experiencia con Dios. Como dijo Pablo, el solo conocimiento envanece, pero el conocimiento con el amor nos constriñe. Amén. Nos transforma, nos hace diferentes. Y es que nadie puede llevar a una persona más lejos de lo que él mismo ha llegado. Pues es que no sabe a dónde más ir. Solamente llega hasta donde ha ido. Entonces necesitamos la experiencia. La experiencia. ¿Por qué Josué se sintió aterrado cuando el Señor le dice, ahora te toca a ti llevar este pueblo y entrar en la tierra prometida? Él se sintió sumamente aterrado. Cuando usted lee el famosísimo versículo de Josué 1:9, que es una de las promesas más lindas y favoritas del cristianismo, olvidamos el contexto. Josué está muerto de miedo, porque nada más ni nada menos tiene que llegar a la talla del tremendo líder que acabó de irse, Moisés. Y aunque él estuvo con él todo el tiempo, ahora Dios le dice, te toca a ti. Y por eso es que Dios mismo tuvo que decirle, no temas, esfuérzate, sé valiente. No te preocupes que donde quiera que vayas yo voy a estar ahí, ¿sí? Y como estuve con Moisés, voy a estar contigo y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Experiencia. Vivamos experiencias, hermanos, experiencias con Dios. Busquemos la manera de tener más experiencias con Dios para que podamos también avanzar en nuestra intimidad con Él. Concluyo diciendo, amada iglesia, que saber que Dios ha delegado un liderazgo en cualquier escenario de nuestra vida es una responsabilidad tan grande y también al mismo tiempo tan pesada que no nos podemos dar el lujo de distraernos y menos, hermanos, menos de tomar este honor a la ligera. Ser líderes, como decían en mi colegio del bachillerato, es un honor que cuesta, ¿sí? Hoy queremos liderar y porque estamos recibiendo muchas ofertas y estamos recibiendo mucha información y nos sentimos motivados, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para asumir la responsabilidad de lo que esto implica? Un día, si eres soltero, Dios te va a dar el privilegio de liderar una relación que va a traer un fruto que serán los hijos. Un día Dios te va a dar el privilegio de ser el dueño de una empresa. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que llegues a ser el dueño de una empresa, primeramente tienes que ser un excelente líder como empleado. Un día Dios te puede llamar a liderar una iglesia, pero para que llegues a liderar una iglesia, primeramente necesitas ser un buen líder en el ministerio en que Dios te ha colocado. Y así sucesivamente, mis hermanos. Necesitamos cuidarnos de los distractores, porque estos distractores tienen ese propósito: hacernos perder de lo realmente importante. Eso quiere decir entonces, hablando de manera positiva, que el líder debe estar muy atento a no dejarse llenar de temor de nada ni de nadie. Al único que tiene que temer es a Dios. El líder debe ser sabio en su manejo económico, debe ser íntegro, debe ser estratégico y debe siempre apuntarle a la libertad financiera, saliendo de deudas y siguiendo con los pasos que continúan para poder avanzar en ese propósito. El verdadero líder no codicia.
el verdadero líder se deleita en lo que Dios ya le ha entregado. Amén. Y lo valora y lo hace productivo. Y el verdadero líder no solamente busca conocimiento, sino que también busca añadir ese conocimiento a una experiencia real, una experiencia espiritual con su Señor. Así que Dios nos ayude para poder entender y aplicar esta verdad en nuestros corazones. ¿Cuántos reciben esta palabra? Cierra tus ojos, por favor. Gracias te damos, amado Dios. Gracias por la palabra que nos entregas. Y pedimos, mi amado Rey, para que tú seas obrando en nuestro espíritu con esta palabra que nos has entregado. Creo que hay algunos distractores que están teniendo éxito con respecto a nuestro liderazgo. Ayúdanos para que empecemos a prestarle atención y para que empecemos, Señor, a darle un manejo correcto, a ahuyentar esos distractores y empezar, Señor, a enfocarnos en lo que realmente necesitamos enfocarnos. Mi Dios eterno, nuestra vida te pertenece y somos llamados, Señor, a ejecutar tu plan y tu propósito en esta tierra. No nos permitas colocar un trono al lado del tuyo. Por el contrario, ayúdanos a morir a nosotros mismos para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra vida y podamos liderar al estilo de Jesús en todos los escenarios donde tú nos permitas, Señor, avanzar. Pido que esta palabra, Señor, sea ministrando la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que la gloria tuya, Señor, esté confortando los corazones, pero también convenciéndoles de aquellas cosas que hay que mejorar, de aquellas cosas que hay que cambiar. Ayúdanos a vencer los temores. Ayúdanos a darle manejo sabio a las presiones económicas. Guarda nuestro corazón de la codicia y ayúdanos, Señor, a no solamente ser amantes del conocimiento, sino añadir a ello una experiencia espiritual, una experiencia que nos lleva a entender la realidad de ese conocimiento en nuestra vida. Te bendecimos y te exaltamos y te agradecemos. Y también nos disponemos en este momento, Dios, para participar de tu mesa y para darte a ti toda la honra y toda la gloria por el sacrificio de la cruz. En Cristo Jesús, amén y amén. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.